Tenemos un invitado en nuestros estudios, el licenciado Federico Núñez Burgos. Él es el defensor del pueblo y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido de Buena Fuente. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Qué cantidad de vías de comunicación que tienen? Por donde quieran. Muy bien, muy bien. Este es lindo para ir a la mañana mientras llevar a los chicos a la escuela y en el auto, acompañás, claro. En el colectivo, en el auto, vas escuchando, te vas informando. Y si no lo escuchó, ayer el doctor Bruna Pérez decía, yo de noche lo que hago es... pongo el programa, mientras estoy haciendo alguna cosa en la casa, bueno, más o menos me informo. Y el que quiere algo en exclusivo, ahí tiene el canal de YouTube. Así que para todos los gustos y todas las formas. Hot sale, uno dice, bien, vino el hot sale, necesito comprar cosas o quiero comprar algo, de repente me gusta algo. Hay que tener mucho cuidado con las estafas en este caso. A mí me pasó una vez... Y le pasó una amiga junto conmigo que mi marido se reía porque decía, las estafaron a las dos Bobby. Aparecieron unas sandalias espectaculares que jamás las volví a ver en ningún lado. 2 mangos, dice, si usted paga con transferencia bancaria, le hacemos un 15% de descuento. Las dos compramos sandalias, nunca nos llegaron las sandalias. Y lo peor es el tema de la transferencia bancaria, porque si es pago con tarjeta de crédito, usted puede reclamar transferencia bancaria, la hizo, por eso el banco dice, ¿está seguro que quiere mandar la plata? ¿Está seguro que lo quiere hacer? Y la plata se pierde. ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Es bueno, es malo el hot sale? ¿Cómo es? A ver, las compras telefónicas han venido para quedarse, si bien aparecían como una situación excepcional hace 1 año y medio, 2 años atrás, hoy todo el mundo hace compras telefónicas. Fíjate que nosotros de la Defensoría hemos intervenido el año pasado en torno a los bancos. La opción de la compra telefónica requiere una serie de datos personales que después quedaban almacenados en algún lugar, y esto provocaba que muchas personas se encontraran con créditos que le otorgaban los bancos y que no habían tomado nunca. No sé si recuerdas. Y esto tenía que ver perfectamente en la época de la pandemia. Claro, y esto tenía que ver con que los servicios de alguna manera captaban los datos y, bueno, por algunas situaciones inescrupulosas terminábamos los clientes bancarios teniendo por ahí problemas con créditos o con compras que no habíamos realizado. Nosotros hicimos los reclamos correspondientes. Esto mejoró significativamente ¿Y cómo hace uno para tener cuidado de que esas cosas no pasen? Porque uno dice, bueno, quiero comprar tal cosa. Le tiene que dar todos los datos porque si no, no se puede. Exacto. ¿Cómo sabemos cuando no? Es imposible saber, es imposible detectar. Por eso te decía, entonces digo, a partir de allí los bancos mejoraron significativamente la seguridad. Hay una resolución del Banco Central de la República Argentina, a partir de la cual le pidió a los bancos que para vender créditos haya mails de confirmación. Por ejemplo, usted si quiere tomar un crédito telefónico, primero tiene que actualizar su base de datos personales en el banco. Una vez que actualiza su base de datos personales, esto significa sobre todo un mail, va a poder tomar un crédito telefónico. El banco le va a tener que preguntar al mail que usted declaró si efectivamente lo quiere el crédito. Si usted quiere el crédito, la cosa continúa, y si usted lo rechaza, termina ahí. Sí. O sea que... Ahora, tiene que ser el mail que uno tiene en el banco, porque si no, yo voy y pido un crédito... Usted pone cualquier mail. Cualquier mail, le confirma ese mail y bueno, ahí viene por ejemplo, usted pone el mail de su esposo. Sí. Y luego compra las sandalias, sí, ¿no es cierto? Es una buena idea, al crédito lo debe él. Esa es una buena idea y lo paga él. Claro, bueno, todo entonces eso, digo, a partir de todo eso, los ¿no? hot sale y todos los esquemas han ido securitizando mejor sus prestaciones. Yo creo que esto de los hot sale es bastante interesante, es una cuestión muy útil. Hoy la gente, los consumidores en general, primero entran por los Facebook o por los WhatsApp o por donde sea, a mirar las ofertas y después hacer las compras. Pero aparte, el sistema inteligente de internet hace que uno entra, mira un calefactor y le aparecen calefactores todos los días y parece el pájaro Picasso, compra el calefactor o no. Uno queda recaliente, digamos. Sí, recaliente queda con el calefactor y con el hot sale, con todo. Entonces, en principio esto es bastante interesante. Algunas medidas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, tener en cuenta las ofertas. Cuando las ofertas son extremadamente llamativas, aún cuando uno va a hacer la compra personalmente, ¿no? Decía mi abuela, cuando
la limosna grande hasta el santo desconfía, ¿no? Digo, cuando la oferta es imposible de ser, digamos, nosotros como consumidores tenemos primero esa precaución de decir, esto no puede ser. Claro. O sea, primero tener cuidado con esas mega ofertas o hacemos eso, che, está muy barato, hay que comprarlo ya. Claro, el tema es cuando lo compras ya, te vas al local, lo retirás en ese momento. En estos casos nos ha pasado, por ejemplo, una mega oferta de una casa X en Mendoza. Entonces tiene que esperar 15 días a que llegue el producto y después la verdad es que empezamos con problemas. Por eso digo, en primer lugar tengamos en cuenta que las ofertas tienen que ser buenas y son generalmente razonables. Y en casas conocidas. Exactamente. En segundo lugar, las compras telefónicas han ido teniendo un proceso de securitización también muy importante. Usted puede ingresar, debe poder ingresar a la página web de la empresa que le está haciendo la oferta y puede ver a partir de ahí una serie de ítems que hacen a la seguridad, que no determinan todo, pero hacen a la seguridad. Como por ejemplo, los comentarios de otros compradores. Los compradores, los que son consumidores de productos a través de las redes, habitualmente están acostumbrados a poner, mire, esta casa no funciona bien, no me llegó el producto, me llegó roto, me llegó lo que yo no quería, o al contrario, ponen, es muy bueno, ¿no? Digo, esto no nos quita, obviamente, que esas recomendaciones siempre son a modo tentativo, pero tiene la misma dinámica de cuando volvés a la casa. Che, ¿qué tal te atendieron? Y bien, mal, más o menos. Pero si la mayoría dice que te atendieron mal, y bueno, no vas a ir a ese lugar. Entonces, las empresas que trabajan seriamente con redes cuidan mucho ese costado, digamos, ese perfil, a partir del cual los consumidores, digamos, hacen comentarios propositivos o positivos respecto de las casas. Entonces, tener cuidado con la oferta, tener en cuenta que los comentarios o las recomendaciones sean positivas. La otra cuestión importante es que les va a aparecer, cuando usted elige la compra, algunos URL, algunas direcciones que tienen un candadito. Eso significa que está securitizada la compra, que de alguna manera el canal por el cual usted está comprando es un canal seguro. Si no, a veces las computadoras o el mismo URL que utiliza, digamos, le dice, usted está por entrar a un área no segura. El mismo sistema a veces informa esto, entonces tengan cuidado. Como cuando se hacen transferencias en el banco y le dice, esta no es una cuenta oficial. Exacto. O algo no es una así. cuenta del banco, dice. No es, claro. Usted vea que esta no es una cuenta del banco. Claro. En estos casos... Es una cuenta virtual, creo que. Claro, dice. pueden ser cuentas virtuales u operaciones de otro tipo que no son estrictamente, digamos, garantizadas por el procedimiento bancario. Entonces, en este caso, usted también va a poder comprar en casas que tienen todo un circuito de seguridad de compra, o en casas que no tienen ese circuito de seguridad. Bueno, usted está en libertad de elegir. Lo recomendable es que elijan casas que tengan circuitos comerciales de ventas telefónicas, porque además esto permite que usted pueda generar los reclamos internos. Y otra cuestión que es importante también en esto, Marcela, es que tengan en cuenta que, por ejemplo, las empresas que se encargan de hacer las distribuciones, muchas veces la gente no entra a comprar directamente a la tienda, sino que compra a través de otros circuitos de distribución. Sean confiables. Sí. Es decir, tengan esquemas de reclamos, esquemas de devolución, ¿sí? Y vuelvo a esto, un procedimiento que aseguren que los datos personales que usted está disponiendo allí no van a ser utilizados para otra cosa, que no queden memorizados en la computadora, y al mismo tiempo que estas empresas se hagan, digamos, responsables de los envíos que producen. Hay empresas que se hacen responsables del envío. Supongamos que dicen, bueno, si usted no está conforme con la compra, la misma empresa se encarga de hacer la devolución y el reclamo. Y estas empresas le provocan al vendedor muchas veces una pena, una multa por vender un producto que no es o por promocionar un producto que no es. Entonces, es importante tener en cuenta el tipo de oferta, es importante tener en cuenta el circuito, digamos, de compra. Es importante tener en cuenta que este circuito esté securitizado, que las casas sean tiendas, podríamos decir, reconocidas por lo menos en el espacio en línea. Digo esto porque antes nos asegurábamos de que la casa esté en Salta, pongamos, ¿no? Claro. Bueno, yo le compro Pero ahora ya no hay muchas casas que no están, muchas cosas que acá no se venden. Bueno, pues es que ese es un tema. Bueno, claro, muchas cosas que no se venden, muchas cosas que no se venden aquí en Salta directamente, muchas cosas que, digamos,
muchas casas comerciales que han ido levantando sus locales que tenían, porque hoy les conviene vender todo por línea. Claro. Entonces, bueno, esto... Esa es otra cosa que quería hablar con usted que nos perjudica mucho, pero antes le decimos, Itatí, a la audiencia que está sentado con nosotros acá en nuestros estudios, el licenciado Federico Núñez Burgo, él es el defensor del pueblo. Los que quieran mandar mensaje, hacer consultas, ¿a dónde lo pueden hacer? Marce, la audiencia puede comunicarse a los teléfonos 387 41 47 505, 387 48 58 977 o bien las líneas fijas 421 42 08, 421 41 99. Ahora, el hot sale, si bien la Cámara de Comercio de Salta, Dier y todo lo demás, es bastante perjudicial para los comercios locales. ¿Por qué? Uno ve la misma casa que está en Salta y el tema del hot sale. En el hot sale sale más barato y además en más cuotas. Es bastante perjudicial para las franquicias, lo que pagan acá impuestos, pagan empleo y demás, porque justamente es más barato vender por internet, entonces la casa que produce la cosa vende por internet directamente, perjudicando a los que le compran la franquicia, ¿no? Son circuitos distintos, me parece, de comercialización. La verdad es que en el detalle, digamos, del perjuicio no lo sabría, pero me parece que son circuitos distintos de comercialización. No es lo mismo el circuito de las personas que compran en línea que las personas que todavía van físicamente a las tiendas a retirar sus productos. Cada vez hay más gente que está dispuesta a esperar 15 días entre que usted hace el pedido y que se lo llegan a la casa. Bueno, hay otras personas que prefieren retirarlo en ese momento. Digo, me parece que son dos circuitos distintos. Por otro lado, el hot sale o los hot sale tienden a ser 1 o 2 veces al año, mientras que el otro circuito es un flujo más constante. Y me parece que el problema en nuestro país... Otro punto que con respecto al hot sale es, ya sabemos todos cuándo es el hot sale. Si queremos comprar algo, hay que averiguar primero los precios. Bueno, esto te iba a decir. Exacto, eso te iba a decir. Otra cosa importante con esto de las ofertas es tener en cuenta que hay algunas casas o algunos, digamos, que remarcan el producto antes, luego producen el descuento y entonces termina costando lo mismo. Bueno, digo, cuando uno piensa en esto de las ofertas, que yo decía al principio, que la oferta sea razonable, digamos, bueno, también es importante como consumidores que tengamos en cuenta más o menos la historia, ¿no?, del precio del producto. Si hemos visto que el mismo producto lo encontramos en una casa comercial, por ese mismo dinero, digamos, quiere decir que claramente el producto se aumentó un poco antes para después ponerlo de oferta. Creo que las fiebres estas de consumo, uno de los primeros hot sale, si no recuerdo mal, habrá sido allá por 2014, sí, más o menos. Sí. Y me acuerdo que había filas y filas de gente comprando en los locales y todo lo demás. Impresionante. Me parece que fue impresionante. Después, es como que lo de los hot sale ha ido como moderando, ¿no?, la expectativa, que esto tiene que ver con los precios, y es lo que te quería comentar. Digo, en otros lugares, en otros países, el hot sale tiene que ver con el remate final que hacen de stock los comercios. En los casos nuestros no. En los casos nuestros son productos que están en venta, activos, digamos, en venta. Por eso los hot sale no compiten con la venta cotidiana, porque en realidad lo que estás vendiendo es el remate de stock. En estos casos no, estás vendiendo productos que todavía están en circulación. Como acá sería el Black Friday, por ejemplo, porque en el Black Friday venden cosas que ya no las compran, que son viejas, que están en discontinua, que... Claro, tenemos algunas consultitas. Dice, bueno, acá me hacen una pregunta de la que ya vamos a hablar enseguida, pero otro oyente dice, ¿cómo hago? Dice, yo tenía una tarjeta que ya no está en el país y todo quedó en el Banco de Colombia. Jamás tuve ningún consumo y ahora me sale un seguro que nunca pedí. ¿De Colombia o Colombia? Así dice. Bueno, se puede acercar por nuestras oficinas. Colombia dice, pero yo creo que quiso poner Colombia. Se puede acercar por nuestras oficinas. Esto es 25 de mayo, esquina Entre Ríos. De 9 a 13 está la asesoría jurídica. Y si no, de 9 a 16, que bueno, lo podemos atender también, ir tomando los datos y vemos qué pasa. Además, si nunca se usó, o si el banco ya no está acá...
Claro, por eso nos ocurre bastante, nos ha ocurrido bastante, esto es un tema que ha quedado como pendiente, que todavía no le hemos encontrado una resolución, que tiene que ver qué pasa con las casas o con los servicios, por ejemplo, que se brindan y después la empresa no está más en Salta, ¿no? Cierra sus prestaciones, ¿no? Digo, hay varias casas comerciales que ha pasado esto. Bueno, hay un efecto, podríamos decir así, residual comercial que estamos trabajando para que esto se normalice, porque entendemos que tiene que resolverse en donde se firmaron los contratos. Si usted contrató insisto, en el banco de Salta, bueno, tiene que en un banco en Salta, digo, tiene que resolverlo en Salta, ¿no? La empresa no puede decir, bueno, listo, ahora estoy en Canadá, vea cómo hace. Venga digamos, acá. ¿no? Así que, bueno, para verlo con más detalle, le pedimos que se acerque por nuestra oficina. Que se acerquen, porque es un tema que se puede solucionar. Sí, se puede solucionar. Tenemos casos, digamos, no estrictamente de seguros, pero tenemos casos con situaciones de tarjetas de crédito que generan ciertos cargos que después no son de nadie, claro, no son de la tarjeta, no son del banco emisor, pero alguien los cobra. Entonces, bueno, eso lo podemos encauzar, así que, bueno, le invitamos a que venga por nuestras oficinas. Buen día, Marcela y gran equipo, felicitaciones por el programa, muy interesante. Quisiera saber si el defensor del pueblo también acompaña a los barrios sin agua, sin escritura, sin cloaca. Así nos orienta un poco, dice, somos los barrios privados, pero privados de la libertad, dice, cuando llueve ni les cuento. Gracias, Marcela. Mira, son distintos temas y sí, estamos acompañando. Lo primero, estamos avanzando en algunos barrios, no es fácil, pero en la mayoría de los casos de los barrios que tienen problemas de infraestructura, como cloacas o algunas otras redes, tienen que ver con, en muchos casos, no sé la situación particular de la señora, con la falta de regularización dominial. Entonces allí hemos estado trabajando con tierra y bienes del Estado para avanzar en lo que se puede en los procesos de regularización dominial en medida de lo posible, y a partir de allí se van, desarrollando las demás prestaciones. Esto para nosotros ha sido muy importante. Es complejísimo la situación porque intervienen tanto organismos provinciales, privados, particulares, pero bueno, en medida de lo posible... Y a veces hasta el mismo terreno sigue a nombre del dueño anterior, que es un terreno grande. Ese es el problema central. Entonces, como no hay escritura, no hay nada, no se puede otorgar los servicios ni nada de eso. No solamente, fíjate, Marcela, no solamente a veces no hay escritura, sino que al no haber escritura tampoco está en la donación de las calles, entonces la municipalidad tampoco puede hacerse cargo de las calles, y esto trae como consecuencia las dificultades que el sistema de limpieza, por ejemplo, y de recolección de residuos transite por allí, la municipalidad tampoco se hace cargo de las calles porque no las tiene ni siquiera registradas. Es decir, es muy importante, y yo creo que es cada vez más importante que las personas, cuando vayan a adquirir loteos, tengan en cuenta, en esto de los hot sale, tengan en cuenta de que muchas veces venden muy baratos los lotes y están comprando un problema de largo plazo, ¿no? Hasta que esto se puede regularizar. Creo que también es muy importante que los salteños nos acostumbremos a comprar bienes, propiedades, lotes, etcétera, por circuitos más o menos formalizados. El otro día creo que estaba Caro Luncha Sarabia y yo le dije, se deben sancionar a todos aquellos loteadores o desarrolladores que hacen este tipo de cosas, porque la ilusión de la casa propia y todo lo demás, la gente junta pesito por pesito para poder comprar un terreno, para tener dónde vivir, y después, como usted dice, se compra un problema, pero no hay sanciones. Porque hay mucha gente que tiene todos estos problemas y los dueños de los terrenos... Lo que pasa es que las sanciones terminan siendo penales, o mejor dicho, o judiciales, ¿no es cierto? A ver, digo, los órganos administrativos municipales habitualmente no habilitan las transferencias digamos, las transferencias de dominio si no está completa la urbanización, como lo pide la ordenanza, digamos, las ordenanzas correspondientes. Entonces, digo, ¿qué pasa muchas veces con el usuario? Dice, bueno, yo compro ahora porque es mucho más barato, después a la larga tengo los servicios y al final de cuentas tengo la escritura. Bueno, si va a hacer ese circuito, que no sería el más recomendable, pero por cuestiones de mercado uno lo hace, si va a hacer ese circuito, fíjese que el desarrollador sea un desarrollador lo suficientemente serio como para que tenga efectivamente el respaldo que le permita completar el proceso. Porque si no, le termino comprando a un amigo, y el amigo en el camino se queda sin plata y las obras de infraestructura son cada vez más caras. Entonces, nosotros les recomendamos siempre que cuando vamos a hacer una inversión de ese tipo, se haga a través de los circuitos más formalizados posibles, con empresas lo más serias que usted pueda ver en el mercado, a los fines de tener la tranquilidad de que va a llegar al final del proceso, del circuito, que es un circuito naturalmente largo. Con respecto al tema del agua,
Bueno, sí, nosotros estamos recepcionando los reclamos, hemos hecho varias mesas de diálogo con la empresa de agua. Sabemos que hay un problema de infraestructura de muy larga data y que, bueno, que tiene que resolverse de manera urgente, porque es fundamental que los vecinos tengan el agua. Estamos recepcionando los reclamos y estamos gestionando todo lo que se pueda gestionar, digamos, en función de las necesidades que tienen los distintos barrios. Hemos tenido muy buenas conversaciones y hemos logrado algunas resoluciones con distintas zonas, pero bueno, la verdad es que es un tema sumamente complejo. Acá me preguntan si tienen que ver también ustedes con las pérdidas de agua, porque acá me mandan un mensajito que dice que hay una pérdida de agua en el barrio San Benito hace como 3 meses, me mandan los números de reclamo y sí, demás. No, ¿Tienen que ver con eso hacer que no, ustedes? sí, lo hacemos llegar, sí. Nosotros no somos el órgano que va a resolver el problema, pero sí cuando vamos recepcionando este tipo de pedidos, digamos, vamos pidiendo que se resuelvan de manera urgente. Hemos trabajado en zona sudeste. ¿Sabes que me llama la atención? Porque en toda la zona sudeste hemos tenido varios reclamos, se han resuelto en estos días, y siguen apareciendo nuevas roturas en la zona. Por eso me llama la atención, Sí. porque en estos últimos 15, 20 días, es como que ha aumentado la cantidad de reclamos por roturas en la zona, insisto, sudeste. No sé muy bien si son reclamos muy de larga data o nuevos, pero es como que estamos detrás de esas reparaciones, ¿no? Acá me dice, buen día Marcela, consulta, con respecto al monto del impuesto de la municipalidad que se sigue reflejando en la boleta de la luz, aun cuando ya se pagó en forma anual, dice, ¿qué se debe hacer? Bueno, ayer tuvimos una reunión con la Comisión de Hacienda, justamente lo hemos planteado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estamos pidiendo los informes correspondientes porque las personas que han pagado, los contribuyentes que han pagado el anual, en algunos casos vino enganchado a la luz los pagos de enero, febrero, marzo y hasta abril, creo. Ajá. Bueno, en principio, tenga en cuenta que cuando usted tiene enganchado el servicio a la luz, puede pagar solamente la luz. Si usted ya pagó el impuesto anual, no tiene que ir a pagar, pague solamente la prestación de servicio. Pero ahí tiene que ir a hacer la división y hacer todo el trámite. No, lo puede pagar, o sea, no tiene que desengancharlo necesariamente. Tiene que tener la posibilidad usted, porque está así determinado, de pagar solo la prestación de servicio de la luz o de Luzal o el agua o los impuestos municipales. ¿Y cómo hago cuando yo voy a pagar? El problema, informa, mire, quiero pagar solo la luz. Ajá. Y allí le tienen que cobrar solo la luz. Solo la luz. El problema, que esto sí lo tenemos que ver con EDESA también, es que no en todos lados, digamos, no con débito automático. Si usted tuviera débito automático, directamente le cobran toda la factura. Sí. Pero si usted puede ir, digamos, a pagar la prestación, puede pagar solamente ese servicio, dejar pendiente lo otro, si es que usted ya lo ha pagado, y digamos, y después solicitamos digamos, el recibo correspondiente. Igualmente, si ha pagado el impuesto anual, bueno, yo les recomiendo que no pague el impuesto que le venga mensualmente, porque se va a ver una duplicación de pago. De pagos. ¿Qué es lo que pasa con el impuesto inmobiliario y con los cobros que hace la municipalidad a través de EDESA? Porque hay una nueva resolución del ente. Mira, nosotros en el mes de abril, a mediados del mes de abril, presentamos un pedido de informes a ARMSA, que es el organismo de recaudación municipal, para que nos expliquen cómo venía, digamos, una serie de comunicaciones periodísticas que teníamos, algunos reclamos de vecinos que teníamos sobre una posible duplicación del impuesto inmobiliario. Sí. Lo que hicimos fue pedirle los informes a ARMSA para tener, digamos, el material y poder entender en profundidad lo que estaba ocurriendo. Lo que nos responde ARMSA en estos días es que hay una interpretación que hace el organismo de los artículos 101 y 102, bueno, del Código Tributario, a partir del cual ellos tendrían la posibilidad de presuponer la existencia de más de un catastro a partir de la cantidad de medidores que estarían activos en ese catastro. O sea, en una misma casa, por ahí hay varios subalquileres. Yo te diría al revés, en un mismo catastro, más que casa, puede haber 4 casas. Claro, en un mismo catastro. Sí, en el mismo catastro puede haber 4 casas. ¿Cómo detecta esto ARMSA? Bueno, a partir de preguntar cuántos NIS tienen esas casas, ese catastro. Entonces el catastro tiene 2 NIS, presupuso ARMSA que allí hay 2
unidades tributarias o dos familias distintas, dos entes pagadores distintos. Sí. Entonces empezó a cobrar, aparentemente empezó a cobrar a partir de eso. Bueno, nosotros la verdad es que los informes los tuvimos hace unos 10 días más o menos. Estábamos justamente planteando la cuestión. En esta semana el ente regulador ya se expidió a partir de, llamar la atención sobre que esta duplicación o esta operación, digamos, no puede ser impuesta a través de la boleta del pago de la energía eléctrica, porque lo único que puede cobrarse a través de la boleta de energía eléctrica sería el impuesto inmobiliario. Digo, sería porque el ente también tiene toda una fundamentación que ya le explicó seguramente Carlos Arabia, solamente el impuesto inmobiliario. Y a partir de allí, digamos, nosotros, estuvimos reunidos ayer con la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante. Nosotros vamos a trabajar a partir de la instrucción que nos da el Consejo Deliberante en receptar todos estos reclamos a donde los usuarios de la ciudad hayan ido, hayan tenido que pagar o les hayan cobrado, ¿no es cierto?, este impuesto inmobiliario, en principio, aparentemente en un proceso de duplicación, para habilitar los reclamos necesarios para la devolución de los pagos que estuvieron mal hechos. Se dan dos situaciones que me parece que hay que tener muy en cuenta. Una, la de catastros consolidados, a donde, por ejemplo, hay muchas familias que hemos tenido que construir por ahí en la casa de nuestros padres o han tenido que construir en la casa de algún abuelo, y a partir de allí tienen el mismo catastro pero dos NICes diferentes. Sí. Bueno, esta es una situación. Otra situación es, por ejemplo, la de los loteos, por ejemplo, en los cuales hacía referencia recién, que si bien ya están entregados y la gente vive en esos loteos, siguen figurando con un solo catastro. Entonces, esta es otra situación, claro, digamos que hay que tener en cuenta. Por eso entendemos que la situación es extremadamente delicada. Claramente le pedimos a la municipalidad los informes correspondientes para determinar si hay doble imposición. ¿Ya se los mandaron o no? Sí, en estos días nos respondieron. Igualmente el Consejo Deliberante ha presentado también, los concejales han presentado un pedido de informe y entiendo que en la sesión de mañana va a ser un tema que se va a trabajar. Porque lo que tenemos que identificar en primer lugar es si hay doble imposición. Si hay doble imposición, sabemos que esto no puede ocurrir. Y en segundo lugar, digamos, cuál es la base sobre la cual se está haciendo esta imposición, ¿no es cierto? Justamente para que quede claro cuál es el criterio de cobro, cuál es el criterio, digamos, de impositivo, y que no sea un perjuicio, obviamente, para el contribuyente. Seguro. Aquí el objetivo es, insisto, asegurar la transparencia en los impuestos, en las tasas, en los servicios, digamos, para que los ciudadanos, para que los contribuyentes tengamos estabilidad y tranquilidad. Es fundamental que esto sea transparente, plenamente legal, y estamos trabajando en ese sentido para dilucidar el fondo de la cuestión. ¿Se viene aumento del gas? Tenemos información de que hay un intento, podemos decir así, de aumento del gas. No hemos tenido todavía ninguna confirmación oficial. Nosotros hemos hecho unas notas a Enargas y a la Secretaría de Energía. Por dos motivos, en principio. La prestación, viste que hay graves problemas en la prestación de gas y de gasoil. Nosotros oportunamente en el mes de abril nos comunicamos con la Secretaría de Energía y con el Enargas para que nos aseguren las dos cosas, que nos aseguren que no se iba a cortar la provisión doméstica y obviamente mucho menos la de producción, pero nuestra área competencia es específicamente urbana. A partir de allí, hemos seguido el tema del gas, hemos participado de la audiencia pública, digamos que se hizo la última audiencia pública del gas, y ahora teníamos la información de que es probable que, digamos, las empresas establezcan un nuevo ajuste tarifario. Si no hay audiencia pública, nosotros vamos a interponer todos los recursos que dispongamos para que esto no se concrete. Entendemos que lo mínimo que tiene que ocurrir es generar un debate público, digamos, abierto de cara a la gente. Además es obligación. Además que es obligatorio de la empresa. Sí. Pero algunas veces lo que estábamos escuchando es que por la probabilidad de hacer el aumento al referéndum de la audiencia. Nosotros en eso no vamos a aceptar ninguna de esas alternativas. Aquí lo que hay que hacer es, si es que hay aumentos de gas o si está previsto un aumento de gas, tiene que haber audiencia pública, porque fíjate qué importante ha sido la audiencia pública, Marcela, en esto.
a ver, mucha gente dice, bueno, ¿y para qué la audiencia pública? Claro. Mira, la última audiencia pública del gas, las empresas pidieron alrededor de un 70% de aumento. Fueron las voces de los que nos opusimos las que, bueno, digamos, se logró una resolución que no contempló el 70% de aumento, lo que nos parece, digamos, razonable, que no se contemple un 70% de aumento. Por eso digo, la audiencia pública, aun cuando no tenga el carácter vinculante, es importante para que, bueno, los ciudadanos tengamos de manera transparente la forma en la cual se nos aplican los precios de la prestación de los servicios. Acá me dice un oyente, dice que donde alquila, el dueño tiene 2 casas y todas tienen el mismo medidor y no sabe si solo paga el que alquila porque dice que es carísimo y además parece que la térmica no funciona bien porque se calienta mucho. Bueno, vos sabés que por instrucción también del Consejo estamos trabajando el tema de inquilinos. Nosotros durante la pandemia abrimos un área, digamos, que está trabajando el tema de inquilinos, así que le pediríamos que se acerque por nuestras oficinas. Mire, es fundamental, esto es muy importante también tener en cuenta, es fundamental que cuando vayan a alquilar hagan contratos. Yo sé que la gente le tiene miedo a los contratos por el circuito que esto supone, una serie de firmas, sellados, certificaciones y todo. Bueno, pero digo, a ver, en principio hay una resolución del gobierno provincial a partir de cual se exime de pago de sellados a los alquileres menores a un salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? O sea que en principio tienen que tener en cuenta un beneficio que realmente es muy importante, me parece, por parte de en este caso, la gestión del gobernador Sáenz, y que beneficia a los inquilinos. Por otro lado, es importante que estén establecidas, aunque sea complejo, pero que estén establecidas las reglas de juego del contrato, del inquilino. Por ejemplo, ¿qué voy a pagar? Tiene que quedar claro qué voy a pagar. Voy a pagar la luz de toda la casa, voy a pagar la parte de mi consumo, cómo prorrateo el consumo. Tiene que estar todo escrito, porque si no después pasan estas cosas que le pasa. Y no hay quien resuelva. Por ejemplo, suponga, como dice el señor, que la térmica está mal. Bueno, ¿y quién la arregla? Sí. ¿No? Digo, y muchas veces los dueños cometen por allí el atropello sobre los inquilinos, que son en esta parte, desde nuestro punto de vista, la parte más débil y que requieren un asesoramiento. Pero también muchos inquilinos terminan generando problemas en las propiedades. Entonces hay que encontrar una razonabilidad y me parece que la razonabilidad, insisto, la da la relación contractual. Un contrato firmado entre las partes que establezca condiciones mínimas, digamos, de vinculación entre el propietario y el inquilino, que establezca, fíjate, Marcela, en situaciones tan inestables como las nuestras, mecanismos de actualización. Sí. Aunque me digan, bueno, la indexación después, no puede ser. Después le terminan cobrando lo que quieren. Claro, la indexación no puede ser, pero, digamos, todos sabemos que de alguna manera los procesos, digamos, de alquileres, de actualizaciones, se van planteando. Entonces, es necesario que esto también esté reflejado en un contrato. Los plazos. Es fundamental que también estén reflejados en los contratos. Todos sabemos que los contratos de alquileres todavía están regidos por la ley que se sancionó, digamos, hace un par de años atrás y que duran 3 años. Sí. Entonces, los contratos tienen que tener en cuenta esos plazos. Que la última vez se hicieron con un aumento del 47% y ahora cuando hay que renovar, bueno, ¿cuánto viene? ahí hay un problemón, digamos, que yo creo que tiene que resolver rápidamente el Ejecutivo Nacional, en este caso, Sí. o el Legislativo Nacional. Entiendo, te anticipo, de nosotros en nuestra perspectiva, entiendo que el contrato a 3 años es un contrato razonable. Quienes somos o quienes hemos sido inquilinos, sabemos que 2 años es muy poco tiempo. Yo siempre digo, está terminando de poner la cortina y ya Sí. me tengo que ir. La verdad Sí. es que me parece sumamente razonable un contrato de 3 años. Claramente la ley ha quedado desfasada en términos de la actualización, porque la actualización a una tasa de un 40 o 50% anual para el inquilino es realmente una barbaridad. No solamente la actualización, sino además la forma en la que llega la actualización, ¿no? Digo, por más que sus salarios aumenten, habitualmente el margen de salarios que a usted le mejoran, lo destina a otra cosa, compra otras cosas. Claro. Y después al año resulta que tiene que pagar un 40% o un 50% más en la actualización del alquiler, entonces se vuelve muy complejo para el inquilino. Creo que eso hay que mejorarlo significativamente. Las relaciones de mercado han establecido en nuestro país que las actualizaciones tiendan a ser semestrales.
es un mecanismo de actualización, bueno, que quizás en la práctica es bastante más razonable que al año, sobre todo con procesos de inestabilidad tan fuertes, pero hay que tener en cuenta que el nuevo esquema que surge de la ley de alquileres también ha establecido criterios que son bastante sensatos en términos al rol de las inmobiliarias, en términos a los pagos de expensas extraordinarias. Claro. Habitualmente las expensas extraordinarias se las cargaban a los inquilinos, de acuerdo a la nueva ley, son a cargo del dueño. En torno a, por ejemplo, las reparaciones, nos ha pasado bastante en Defensoría que nos tengan reclamos de personas que tienen por allí pérdidas importantes y que los dueños no terminan de repararlas o demoran mucho tiempo, o digamos, entonces es importante porque también la ley estableció mejoras en lo que es el vínculo contractual en torno a reparaciones y este tipo de cosas. Así que, bueno, me parece que es un debate que hay que darlo con rapidez también. Sé que hay temas que por ahí, como los inflacionarios, que son más acuciantes, pero no hay que olvidarse el tema de la ley de alquileres, que se estaba trabajando. Y es importante que llegue a buen puerto, ¿no? Gracias por venir, Federico. A ustedes, muy amables. Nosotros vamos a una pausa. Después de la pausa va a estar con nosotros sentado acá en nuestros estudios David Leiva, él es diputado de Memoria y Movilización. Vamos a estar hablando de la sesión de la Cámara y por supuesto también de los cambios